Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y aquí me dispongo a grabar antes de dormir un video acerca de toda la repercusión que está habiendo acerca de las elecciones en Bolivia y el triunfo de Rodrigo Paz. Sobre todo repercusión internacional porque creo que hay demasiada desinformación. Y desinformación creada por el mismo partido de Rodrigo Paz. Pero para hablar del tema estaremos reaccionando a un video de RPP, una cadena de noticias peruana. Y obviamente yo sé y entiendo que esta cadena tiende a irse por el lado izquierdo y de credibilidad no tiene nada, pero de todas formas me parece interesante analizar qué es lo que dicen, qué es lo que comentan acerca de Rodrigo Paz y ir también hablando por encima de la repercusión internacional que ha causado toda esta elección, porque como les dije al principio hay una desinformación total. Para empezar, dicen que el partido de Rodrigo Paz no es socialista, cosa que sí lo es de centro izquierda, pero vamos, casi absolutamente todos los seguidores del MAS están en ese partido, en ese nuevo partido. Absolutamente toda la gente que apoyaba al MAS, todos sus súbditos se fueron con Rodrigo Paz. Y para muestra un botón el vicepresidente que tiene, que es la viva imagen de un Evo Morales contemporáneo. Pero bueno, de todo esto estaremos hablando en esta video reacción. Sin más y sin tanta palabrería, comenzamos. Porque el lapso entre la segunda vuelta y la toma de mando es mucho más rápido en Bolivia que en el Perú. El señor Rodrigo Paz, quien no era previsto de hallarse en la segunda vuelta según los sondeos, ha subido mucho al final de la primera vuelta de 2 meses y finalmente ha derrotado por un amplio margen al señor Jorge Quiroga, que postulaba a la presidencia por 4ª vez. Es cierto que ha sido presidente, pero en reemplazo del compañero de fórmula, presidente, el ex dictador boliviano Hugo Banzer, que después ganó elecciones con Quiroga. El señor es más de 9 puntos de diferencia entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Y hemos invitado a un internacionalista como es Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Católica, para que nos explique cómo evaluar estos resultados en Bolivia y sobre todo que han dado lugar a una llamada de felicitación de parte del presidente peruano, señor José Geri, que anuncia una época de reconciliación con un vecino que es importante para nosotros por las afinidades que hay entre las poblaciones y además para una lucha común contra la criminalidad que se ha aprovechado en los últimos tiempos de la frontera peruano-boliviana, sobre todo. Miren, ustedes no sabían que el presidente peruano, el nuevo presidente peruano José Geri, había felicitado a Rodrigo Paz para sacar oro ilegal de nuestro país. ¿Cómo ve usted este resultado? ¿Qué es lo que subrayaría usted? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Buenas noches. Me parece que es la resultante de hábiles acercamientos que tuvo Rodrigo Paz, no solo en la segunda vuelta, sino ya antes de la primera, a sectores cercanos al MAS, o incluso a sectores que no necesariamente eran del MAS, pero que eran de la población indígena, ¿no? Movimientos sociales. Muy acertada observación. Es lo primero que hicieron. Y bueno, yo pienso que ese acercamiento se dio muchísimo antes. Pienso que todo esto ya estaba planeado. Bueno, la mayoría de las personas pensamos esto, sobre todo en Santa Cruz. Y también porque hubieron muchísimos indicios. Para empezar, la forma en cómo se formó o se conformó el partido de Rodrigo Paz. Ya desde antes que se lanzara a candidato, existía muchísima gente del MAS o que era expartidaria del MAS en este partido, inscrita por este partido, lo cual era muy pero muy raro. Pero claro, al principio no llamó tanto la atención porque si les soy sincero, Rodrigo Paz ni siquiera estaba en el mapa antes de todo el revuelo que causó el hecho de que se metiera entre los 3 primeros. La población del Alto, donde hay una burguesía aymara, por ejemplo, ¿no? Y para quienes alguien como Tuto Quiroga era demasiado burgués, digamos, ¿no? Demasiado de derecha, demasiado distante. Paz hábilmente empezó a moverse en esa zona e incluso a dar discursos que tenían un larvado tinte izquierdista, ¿no? Me acuerdo Discursos idénticos a los de Evo Morales, por lo menos el de Edman Lara, los de Edman Lara, mejor dicho, que como les dije al principio del video, es la copia contemporánea de Evo Morales. Mismos discursos, mismos disparates, mismas palabras incoherentes.
En un mitin en el Alto dijo algo así como hasta la victoria siempre, frase el Che Guevara, ¿no? Bueno. Pero la edulcoró luego agregando como hermanos, algo así, ¿no? Pero hemos visto la evolución de su padre, ¿no? Que Sí. comenzó guerrillero y terminó presidente de la República, Jaime Paz Zamora, y en muy buenos términos con Alberto Fujimori, ¿no? Claro, negoció con Fujimori Bolivia Mar, ¿no? Hay una famosa toma de ellos, los dos bañándose con el pantalón remangado. Entonces creo que Paz tiene una tradición política que le permite ser hábil, que le permite conocer ese sector de la sociedad que Quiroga no tenía. Y además en la oferta electoral de capitalismo para todos conecta con una parte de la población boliviana que de alguna manera se vio reivindicada en la época de Evo Morales, socialmente, económicamente, y que no iba a aceptar un gobierno como el de Quiroga, que un poco más y entraba con la motosierra boliviana, ¿no? A tumbar el Estado. Él dijo, por ejemplo, Quiroga, algo que me parece que era demasiado, ¿no? 20 años perdidos, ¿no? Cuando en realidad los primeros años de Evo Morales, si bien estaban basados en el alto precio del gas, en un capitalismo de Estado, finalmente le dieron bienestar a mucha gente. Entonces decir eso, ¿Qué? Bienestar, pero era una burbuja. ¿Cuál bienestar? Simplemente era un bienestar momentáneo. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Por Dios. Pero bueno, recordemos que es una opinión de alguien que ve las cosas desde afuera y realmente puede darse el hecho de que las personas desde afuera vean las cosas así. Pero no fueron así las cosas, ¿no? una frase de 20 años perdidos le sonaba muy mal, pues una parte grande de la población sobre la cual Ahora, claro, sí, en ese punto estoy de acuerdo. Yo pienso que Bolivia, la mente de los bolivianos no estaban preparadas para un cambio tan radical como el que proponía Jorge Tuto Quiroga. Siento desde el fondo de mi corazón que es el cambio que necesita Bolivia, o que era el cambio que necesitaba Bolivia. Pero la gente con un ideal socialista, acostumbrados a los subsidios, obviamente todavía no han dejado esa forma de pensar atrás. Entonces votaron por el que más se acercaba a lo que ya están acostumbrados, por Rodrigo Paz, quien dice ser de centro izquierda o de centro derecha, pero realmente no lo es, realmente es socialista. cayó Paz con mucha habilidad para persuadirlos a que él era la alternativa frente a Quiroga. Ahora, lo que es cierto es que la percepción de los electores sobre lo que deja Evo Morales es muy mala. Los resultados electorales no solamente son pésimos, sino además fragmentados y lucha entre ellos. Hemos visto este espectáculo penoso que ha dado Evo Morales objetando a su delfín y sucesor, que fue su ministro de Economía, como es el presidente saliente Arce, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la desgracia del MAS, no? Porque se ha autodestruido, ¿no? Yo creo que sobre todo por la actitud egocentrista a un nivel ya desatado, increíble de Evo Morales, ¿no? No es el único en este mundo, ¿eh? Estamos viendo egocentristas desatados en varios países. Sí, claro, Trump, ¿no? En un centro de investigación de Barcelona han inventado una categoría que se llama la egopolítica, ¿no? La política demasiado centrada en el ego. Y creo que Morales es un caso muy claro, ¿no? Si no era él, no era nadie. Entonces él hace implosionar su partido, al final se parte en tres, los partidarios de Morales, los partidarios de Arce y los partidarios de Andrónico Rodríguez, van dos candidaturas a la elección, terminan por las patas de los caballos, ¿no? Y él pretende de que no hayan elecciones sin él, porque sin él las cosas no podían resultar en su país, ¿no? Claro, después de mil diluvio, una cosa así. Y lo increíble es que ahora que ha ganado Paz ha salido a decir que prácticamente que ha ganado por él, cuando en realidad ha ganado porque los sectores Es que algo de razón tiene. Seamos honestos, seamos sinceros. decepcionados de él y que prefieren a alguien como Paz que a alguien como Quiroga, han votado por Paz, pero no necesariamente porque hayan seguido las directivas de Evo Morales. A pesar de que en la primera vuelta el 18% de ausentismo de votos nulos podría distribuírsele a él, pero en este caso creo que hay gente que decididamente ha dicho tengo que optar por uno de los dos, y ese más cercano, ese que no es tan distante de la población indígena o de, digamos, las masas masistas, por decirlo de algún modo, del MAS, del movimiento del socialismo, es Paz, ¿no? Ahora, esa consigna de la última parte de la campaña parece haber sido muy eficaz. Capitalismo para todos. Así es. Decir, capitalismo sí, pero bajo ciertas condiciones. Capitalismo disfrazado de socialismo para todos. Ese fue el discurso. Claro, porque ¿qué está diciendo él, no? Es que jugó con la ignorancia de la gente, básicamente. Como aquí el estimado dice. En Bolivia existe una gran población indígena. Indígena y ignorante, con todo el respeto que se merecen las personas. Entonces, este partido, Rodrigo Paz y Edman Lara jugaron muchísimo con esto. Jugaron muchísimo con la cabeza de las personas, como en su momento lo hizo Evo Morales, básicamente. Está diciendo
que va a estimular a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, va a dar créditos baratos, ¿no? Va a digitalizar el Estado, de modo que los negocios que ya están emprendidos, que ya estaban en marcha y a los cuales les fue bien en una parte del gobierno del MAS. Dijo que iba a dar bonos, dijo que iba a legalizar los autos chutos, o sea, entre muchas otras cosas y discursos socialistas que Evo Morales implementó en su gobierno. Continúen y no se vayan hundiendo. De ahí su idea del Estado tranca, ¿no? El Estado que no ayuda sino bloquea, ¿no? Ahora, hay un punto que es crucial, que es la gasolina, subvencionada de manera considerable. Él ha anunciado que va a resolver ese problema. ¿Qué va a pasar cuando la gasolina suba bruscamente? Bueno, literalmente dijo que iba a seguir subvencionada la gasolina, así que no sé qué va a hacer. Él ha dicho que va a quitar el subsidio, salvo para los sectores más vulnerables. Otra jugada hábil, ¿no? Es decir, no para todos, sino, en cierto modo, decir para los más ricos, ¿no? La Central Obrera Boliviana, que conocerás, legendaria central. Yo tengo mucha curiosidad de que ya haga lo que dice que iba a hacer, o lo que dijo que iba a hacer, mejor dicho, perdón. De Lenin, de Lechín. Fundada por Lechín Oquendo, este personaje legendario, cuyo hijo además es sumamente derecha, muy interesante. Ha vivido en el Perú, sí. Por ejemplo, ha dicho que no van a permitir de ninguna manera que se quite el subsidio, pero económicamente no es sostenible eso. Es una locura mantenerlo, porque parte... Exactamente. Del despilfarro, de la desgracia, de la inestabilidad económica. También era por eso, por mantener el subsidio al combustible. De acuerdo. Relaciones con los Estados Unidos, hizo saber ayer Paz, que además del saludo de nuestro presidente Geri y de otros, ha recibido un saludo de los Estados Unidos, que no fue Trump directamente. Sí, pero no se sabe quién ha sido, ¿no? Ahora, esto es tanto más importante que recordemos, durante la última toma de juramento del presidente que ha habido allá, con Arce, no asistió ningún jefe de Estado de los países vecinos de Bolivia. Es decir, Bolivia se había aislado del Perú, naturalmente, pero también de los otros. Claro, de alguna manera, con Paz vuelve Bolivia al escenario internacional con más fuerza. Creo que con Quiroga iba a pasar también, pero Quiroga, por ejemplo... Sí, es verdad. Por lo menos Rodrigo Paz tiene maneras para hablar. Mientras no hable su vicepresidente, todo bien, sinceramente. Rodrigo Paz por lo menos ha estudiado, por lo menos tiene una carrera universitaria, tiene maestrías, etcétera. Ha estudiado incluso en el exterior, cosa que su vicepresidente para nada. Así que creo que hay un equilibrio en ese sentido y creería que Rodrigo Paz va a representar de una mejor manera a Bolivia internacionalmente, dentro de todo lo positivo que uno puede destacar. Bueno, dentro de todo lo poco positivo que uno puede destacar, mejor dicho. Se había puesto en pie de guerra, casi alineándose con Marco Rubio. Entonces, no sabemos, por ejemplo, quién asistirá a ese cambio de mando. De pronto asisten desde Díaz Canel, el embajador hasta de Estados Milei, Unidos ¿no? en Bolivia. ¿Cómo pasa? El tiempo nos está diciendo, yo creo que nos abre un minuto Sí. del anuncio que ha hecho el presidente Trump directamente respecto de su homólogo colombiano, el señor Petro, Bueno, es una acusación muy seria, yo creo que de que momento es un narcotraficante. infundada, pues, en qué se basa, ¿no? Y él creo que está aumentando la escalada contra los países de izquierda, creo que instigado por Marco Rubio, que es el que lidera esa parte del gobierno norteamericano que está prácticamente... De origen cubano, ¿no? Así es. A pesar de que al interior del esquema de poder, del bloque de poder de Trump, hay sectores que se oponen, ¿no? Un diplomático que ha sido enviado a Venezuela, Grenels, siempre ha dicho que él prefiere una solución diplomática con Venezuela. Probablemente en el Pentágono no están muy entusiasmados con aumentar la presión militar sobre Venezuela. Acusar a Petro de narcotraficante es prácticamente quebrar una vieja colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Se anunció que se suspende la colaboración, que era la tercera más importante de Estados Unidos, después creo y que se había sostenido a pesar de todo, ¿no? Israel y Egipto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Recurrimos a... Bueno, ya están entrando a otro tema. Pero me pareció bastante acertada la opinión. O sea, no está muy alejada de lo que es realmente. Y es que tal cual sucedió así. Rodrigo Paz utilizó al MAS, o bueno, el MAS utilizó a Rodrigo Paz y lo puso en donde está ahora. Eso fue lo que sucedió. Dentro de todo, no les voy a negar que dentro de mí existe una esperanza, porque quiero creer que Rodrigo Paz puede hacer las cosas bien. Ahora igual ya incluso se habla de que hubo fraude nuevamente en las elecciones porque alteraron el sistema de conteo de votos. Ese es un tema muy delicado, el cual todavía está muy fresquito y aún no hay nada oficial. Pero bueno, mientras no haya nada oficial, Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia, el nuevo presidente electo de Bolivia. Y ganó con bastante diferencia de votos. El único lugar donde Tuto arrasó fue Santa Cruz. El único lugar en donde Rodrigo Paz tuvo
pocos votos fue Santa Cruz. Pero bueno, Santa Cruz no puede hacerlo todo. Santa Cruz no siempre va a estar ahí para Bolivia y Santa Cruz no siempre va a estar carreando Bolivia como lo ha venido haciendo todos estos años. La verdad, yo sigo triste, sigo con el alma rota, sigo decepcionado de la población que aún no abre los ojos. Pero bueno, con la esperanza puesta, ¿no? Y nada, hasta aquí el video de hoy. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan acerca de la opinión internacional que se tiene acerca del partido de Rodrigo Paz y de Rodrigo Paz como tal? ¿Creen que es acertada? ¿Creen que realmente su partido y él son de centro derecha o de centro izquierda como él dice serlo? ¿Qué augurios creen o esperan para Bolivia con este presidente? ¿Realmente el socialismo salió de Bolivia? Yo creo que no. Como siempre, déjenme su opinión en los comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos. Denle un like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Bendiciones para vos y para toda tu familia. ¿Y quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Bart. ¿Y quién inventó la clave Morse? Ay, yo sabía eso. ¿El líder? Ah, correcto. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal!